doctora. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Bueno, hablar de derechos sociales no es sencillo, ¿no? Es un tema sumamente amplio. Lo primero que hice cuando me invitaron a estas charlas fue tomar las observaciones que había hecho sobre el país el comité de los DESC, a ver qué pensaba del grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales sobre la base de los informes que van presentando los países. Y con gran asombro encontré que no era no era muy feliz la conclusión a la que llegaba con relación al caso de Argentina, ¿no? Y hablaba de las dificultades que tiene nuestro país para planificar y para ejecutar políticas públicas relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales. Y pensando un poco en nuestra conformación estructural de país, de sistema federal de gobierno, lo primero que observo es, quizás por mi ignorancia como operador jurídico del sistema, es que desconozco que haya una lógica de políticas públicas que coordinen a la nación, a las provincias, a los municipios y a la ciudad. Parecieran existir diferentes políticas públicas con diferentes ideas, y donde no se trabaja coordinadamente. Y esto en una estructura de un país federal, donde no se sabe bien dónde empieza la función de un nivel de gobierno y dónde termina la de otro nivel de gobierno. Hay algunos fallos sobre derechos humanos que plantearon esta dificultad, sin perjuicio que la justicia siempre fue proclive a tratar de resolver de restaurar el derecho humano que estaba cuestionado. Surgía esta dificultad en ver hasta dónde empezaba la responsabilidad de un nivel de gobierno y dónde terminaba la del otro. Y esto, por ejemplo, en materia de derecho de salud, lo vimos con Asociación Bengalensis y con Campodónico de Bebiacqua. Y también lo vi en un fallo sobre el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, Rodríguez Carina, que sin perjuicio de otorgarle la medida cautelar, surgía una serie de dudas acerca de cuál era el nivel al cual había que acudir para solicitar la satisfacción de ese derecho humano que se consideraba vulnerado. Esto me hizo pensar, quizás por mi formación de tributario, que sin perjuicio que en estos últimos años y con la reforma parcial de la Constitución Nacional en el año 94, la descentralización en los niveles inferiores de gobierno se fue acrecentando, y la noción de ejercicio de mayores funciones, lo que son derechos para los ciudadanos son funciones para los distintos niveles de gobierno, fueron aumentando. Los recursos no lo hicieron a la par. Hubo una gran discusión en cuanto a la necesidad de acercar al ciudadano al nivel local más próximo, a quien le pudiera pedir que cumpliera su derecho constitucional insatisfecho, pero así a la vez que evolucionó y se descentralizó la función, no hubo un debate acerca de los recursos con los cuales los niveles locales inferiores iban a hacer frente a esas mayores funciones que lo enfrentaba esa mayor descentralización y mayor necesidad de respuestas a derechos insatisfechos. Inclusive la ley de coparticipación, la última ley de coparticipación aprobada desde el año 88, es decir, han pasado 25 años sin que se vuelva a discutir si las bases de distribución entre nación y provincias y los compromisos que asumen los municipios para poder obtener dinero de la coparticipación se adecuan a las funciones que se descentralizaron en esos niveles locales. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad particular porque es una ciudad rica que todavía puede, y esto lo vivimos en los últimos años, seguir aumentando la presión fiscal de sus contribuyentes y, con el aumento de tributos puede sostener su presupuesto.
la Ciudad de Buenos Aires se financia casi totalmente con recursos propios y que genera gracias a esa situación especial que tiene. Pero no es la misma realidad que tienen los municipios, que son, digamos, en la contracara de las provincias quienes están más cerca de aquellos que sienten directamente la necesidad. Esto lo vi, me llamó la atención que este tema lo tratara un juez de un tribunal superior cuando tiene que conformar, tiene que adecuar su fallo en un tema tributario que, digamos, desde el punto de vista tributario todos lo saludamos la respuesta que dio la Corte porque, digamos, se respetó la ley de coparticipación, que fue el fallo Laboratorios Raffo del año 2009, pero cuando, digamos, el Tribunal Superior de Córdoba tuvo que adecuar su criterio al fallo de la Corte, que lo hizo el 1 de octubre de 2010, en el voto del doctor Cecín, el doctor Cecín dice esto, dice a los municipios se le pide que cumpla mayores funciones, pero a su vez no hay una revisión de los recursos con los que tiene que cumplirse estas nuevas funciones. Entonces, si no hay una revisión de la coparticipación, ¿cómo quieren que las localías se hagan cargo de esta situación, ¿no? Y esto lo digo un poco que a la par que se discute mucho en materia tributaria si está bien o no que el proyecto unificado de Código Civil y Comercial, que está en discusión mantenga un plazo de prescripción de 2 años abreviados para las obligaciones tributarias o no, en la medida que se discuten también la razonabilidad de los sistemas de recaudación de la fuente, es decir, diferentes técnicas y el aumento de la necesidad recaudatoria que tienen los fiscos locales, porque los fiscos locales y más los municipios tienen facultades tributarias sumamente limitadas y es necesaria una revisión para ese nivel de gobierno de la ley de coparticipación, que es la que le pone coto. Hay un trabajo del doctor Casás sobre el tema de la coparticipación, donde él elabora un anteproyecto, donde donde dice que derechos como el uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público, que es un recurso que es bastante importante porque involucra las telecomunicaciones, sería bueno que pase a mano de los municipios. La Corte hoy por hoy sostiene que no pueden ser grabados por los municipios con este derecho, pero hay un dato que es muy interesante, hubo una ley nacional que fue vetada que permitía que este recurso sea cobrado por los municipios. Y después la discusión, digamos, eterna que el impuesto inmobiliario sea cobrado por el nivel municipal y sea descontado de la base de bienes personales para no, para que no haya una duplicación en el cobro de los tributos. Pues bien, esto creo que es otro problema, que también el problema de los derechos sociales es muy amplio y creo que este aspecto para mí también debiera ser tenido en cuenta. La relación de derechos sociales y gasto o derechos sociales y presupuesto, yo creo que la ciudad lo asumió en su constitución cuando en su libro primero se llama Derechos, Garantías y Políticas Especiales, está incluida la parte económica, ¿no? Entonces la economía es, según el artículo 48, es el modo de poder lograr esa justicia social y satisfacer los derechos. Entonces, esto para mí quiere decir que el constituyente vio que la economía tenía que estar vinculada a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces está la situación de relacionar el derecho social con
como un gasto de la que hablan autores como Abramovich, Curtis, El costo de los derechos de Sunstein, también la Corte ha hablado de esto en Quisper Castro y la ciudad en el fallo Acuña, que es un fallo muy lindo del año 2008, se hace eco de esta relación, ¿no? Que todo derecho, como decía el doctor Corti muy bien en su libro, todo derecho implica un gasto y mucho más un derecho económico, social y cultural. Bueno, después pueden surgen de hecho muchas dificultades en cuanto al tema del cumplimiento o no de estos derechos económicos y sociales, pero yo creo que los tribunales están mucho más receptivos a digamos, a escuchar y a poder dar una solución puntual que no es suficiente para diferentes derechos vulnerados. Hay un montón de camino por hacer, pero sin duda creo que se ha avanzado muchísimo en este terreno. Ya se discute y nadie cuestiona la posibilidad de discutir judicialmente si corresponde o no este tipo de derechos. Yo ya creo que eso es un avance. Bueno, muchas gracias.